Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Diego Molina, junto a Laura Camejo, conductores de esta tercera temporada, y hoy vamos a hablar de un tema que es habitual, que lo vemos en todos los noticieros, que es el derecho deportivo, contrato de jugadores de fútbol, de cuerpos técnicos, de clubes, cómo se hacen, cómo se rescinden, cómo se resuelven los contratos laborales, la intervención notarial en el caso de las resoluciones anticipadas, y para eso vamos a recibir un especialista en el tema, que es el magíster Luciano Pugnaloni, especialista en Derecho Deportivo. Así que vamos a una pausa y nos vemos. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque y hoy recibimos a un invitado, a Luciano Pugnaloni, que es magíster en Derecho Deportivo, y vamos a hablar de entre todos los temas, no solamente de contratos y actuación notarial en materia deportiva, sino de muchísimos temas más que son de su especialidad. Gracias, Luciano, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, gracias a vos, Diego, por la invitación. Para mí es un placer estar acá, un honor compartir este momento contigo y con toda la audiencia también. Bueno, contanos un poquito a qué te dedicás, cómo nace tu estudio en el tema de ocupar del derecho deportivo y especializarte específicamente en esto. Bueno, soy abogado, especialista en derecho deportivo. A mí desde que arranqué la carrera de Derecho siempre tenía en conocimiento de esta rama, que es particular y compleja,
por lo que durante la carrera comencé a especializarme con materias optativas que existían de Derecho Deportivo y posteriormente a finalizar y graduarme en la Universidad Católica Argentina, decidí hacer un posgrado en Derecho Deportivo en la Universidad de Buenos Aires y ahí fue cuando me di cuenta que era lo mío, a lo que yo me quería dedicar, por lo que me fui a España a hacer un máster en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Estuve allí trabajando en estudios jurídicos deportivos, en clubes profesionales, hasta que bueno, decidí volver a la Argentina hace muy poquito. Bueno, estás trabajando permanentemente en estos temas, con clubes, yo sé, y me gustaría un poquito saber cómo es la relación laboral con los jugadores, con los cuerpos técnicos, si es un contrato de trabajo, cómo se estipula, qué particularidades tiene. Bueno, quizá cuando uno piensa en el fútbol profesional, lo primero que se le viene a la mente son los contratos millonarios, las cláusulas de rescisión, las publicaciones en redes sociales, los artículos periodísticos, las conferencias de prensa, pero no todos, o muy pocas veces nos detenemos a pensar cuál es la naturaleza de la relación entre un club profesional, un jugador o un director técnico, ¿no? Y cómo es la forma en la cual se puede extinguir esa relación jurídica. Partimos de la base de que la naturaleza de la relación entre un club profesional y un jugador, o un club profesional y un entrenador, es de índole laboral. No solamente porque ello está reconocido en la jurisprudencia tanto judicial como arbitral a nivel nacional e internacional, sino porque existen normas convencionales, normas de derecho privado, de derecho público que así lo reconocen, como pueden ser las reglamentaciones de AFA, de la FIFA. En Argentina tenemos convenios colectivos, el 557/2009 que regula la actividad de los futbolistas, que fue negociado entre futbolistas agremiados argentinos y la AFA. Y en el caso de los entrenadores, el 662/2013, negociado entre AFA y la Asociación de Técnicos. Asimismo, en Argentina tenemos el estatuto que regula la actividad del jugador de fútbol profesional y supletoriamente a todo ello, subsidiariamente aplica la ley de contrato de trabajo. De modo que la relación entre un club profesional y un jugador o un entrenador reúne todos los condicionamientos de una prestación laboral. Primero porque tanto el jugador como el entrenador tienen una prestación personal. Son ellos quienes deben ir a los entrenamientos, al campo deportivo, son ellos los que deben ir a los estadios de fútbol a representar al club en un determinado torneo, en un determinado certamen, de modo que no pueden ser reemplazados por otra persona. Están sujetos a un orden o a un reglamento interno propio del club. Los mismos, podríamos decir, que no regulan su actividad de forma liberal, sino que están sujetos a cumplir horarios de trabajo, a personarse en su lugar laboral, en el campo deportivo, en el estadio de fútbol, en la sede institucional o en actos sociales que pueda llegar a llevar adelante la institución, y al mismo tiempo perciben por sus tareas laborales una retribución salarial. Y en el mundo del fútbol, en Argentina, en el ecosistema del fútbol argentino, únicamente pueden suscribir contratos laborales a aquellos clubes que tienen el carácter de profesionales o semiprofesionales. De acuerdo a la reglamentación de la AFA, son clubes profesionales los de primera división, segunda división y los de la primera de Metropolitana, y luego están los semiprofesionales, donde tanto AFA como el Consejo Federal de Fútbol Argentino exigen una cantidad mínima de contratos de trabajo, como son el Torneo Federal A, que es el ex Argentino A, el reciente y de nueva creación Torneo del Interior, que comenzará a aplicarse dentro de muy poco, y la primera C Metropolitana. Luego, cualquier otro torneo, cualquier otra liga que no sea profesional no está obligado a suscribir contratos de trabajo, como puede ser el Torneo Regional Amateur, las ligas del interior, por ejemplo la Liga de Fútbol de la Barría, o el Promocional Amateur, que también es un torneo creado por la AFA hace muy poquito. ¿Cuáles son aquellas cláusulas habituales que están en estos contratos de trabajo que por ahí dan facultades a los clubes para decidir después las ventas o los pases de los jugadores? Generalmente hay una tipología de este tipo de contratos. Sí, la principal característica del contrato laboral de un futbolista o un entrenador, que lo diferencia totalmente de una relación laboral tradicional, es que no se realiza por tiempo indefinido, sino que se realiza por tiempo
indeterminado. Por lo que si en la relación laboral tradicional entre un trabajador y un empleador el modo de extinción normal es la jubilación, la pensión o el retiro del trabajador, en el mundo del fútbol es el vencimiento de ese plazo contractual. De modo que cuando termina el vínculo, el contrato cae de pleno derecho y se extinguen las obligaciones para ambas partes. Pero al mismo tiempo existen otras causales de extinción de estos contratos de trabajo entre un futbolista y un club profesional, un entrenador y un club profesional, como pueden ser una resolución por justa causa en favor de una de las partes por incumplimientos atribuibles a otra, adeudamiento de salarios, una modificación de las condiciones de trabajo, un abandono de trabajo por parte del futbolista o del entrenador. Luego tenemos las llamadas cláusulas de rescisión, bueno, mal llamadas cláusulas de rescisión porque en teoría se le deben llamar cláusulas de resolución anticipada, las mismas nacen en España y pueden tener dos visiones de acuerdo a su redacción. Tenemos las buyout clause, que le otorgan el derecho al jugador de rescindir ese contrato anticipadamente sin que tenga una sanción deportiva, sino que podrá resolverlo anticipadamente con una indemnización en favor del club. Y si no, tenemos las cláusulas de resolución anticipada que operan como una liquidación anticipada de daños, donde no solamente el jugador se va a someter a la indemnización económica a favor del club, sino también a las sanciones deportivas que le puedan llegar a recaer. ¿Es habitual que haya contratos con cláusulas que impidan una resolución anticipada o que sean contratos de muy larga duración? Porque por ahí a veces hay formación y crecimiento de los jugadores. Eso es habitual en el tipo de contratos, que sean de largo plazo y con facultades restringidas de resolución anticipada. Eso depende de la casuística, de la trayectoria del jugador, de su edad. Puede ser de 1, 2, 3, 4 años. No existe una cláusula que obligue a que sea determinada por un determinado plazo. Pero el tema de las cláusulas de rescisión cada vez se están aplicando más en el mundo del fútbol. Surgieron en España en el año 85 con el Real Decreto 1006 y en Argentina, bueno, se trasladaron a partir de este siglo. Bueno, es interesante el tema porque bueno, siempre vemos en las noticias cuando hay pases de jugadores, que se pueden hacer resoluciones anticipadas o no, y bueno, todo eso está previsto siempre en los contratos que se firmó de relación laboral con el club determinado, con el cuerpo técnico, y eso seguramente dependerá de cada club. Te pregunto un poquito esto en el ámbito de aplicación del derecho internacional, porque sabemos muy bien que hay jugadores que hoy están en Argentina, luego están en otro país. ¿Es en todos los países igual? ¿Cómo funciona esto hoy desde Argentina? ¿Cómo lo ves vos? A nivel laboral. A nivel laboral. Y eso, bueno, FIFA tiene su propio reglamento, que es el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que sienta unas bases prácticas para la relación entre el jugador y el club, con todo lo que implica el pacta sunt servanda, la estabilidad de los contratos entre las partes. Pero bueno, al mismo tiempo FIFA delega toda esta cuestión laboral en las normas propias de una nación. Por ejemplo, le otorga prevalencia dentro de Argentina a lo que supone el convenio colectivo 557-2009 sobre su propia normativa internacional. Lo mismo también, por ejemplo, lo que sucede en España, que es el Real Decreto 1006/85, que le otorga prevalencia a esa normativa sobre la propia norma de la organización, que al fin y al cabo es una organización de naturaleza privada. Fantástico. Y en el caso de las resoluciones de contratos, generalmente se hacen por escritura pública. Muchas veces. Bueno, eso cuando llegamos al punto de que sea una extinción contractual anticipada de mutuo acuerdo. Podemos poner un ejemplo práctico. Un club de primera división que ya tiene el cupo máximo de jugadores extranjeros, que para un club de primera división son 6, decide desprenderse uno de ellos porque bueno, el jugador no tuvo el rendimiento esperado, es un centro delantero, en 30 partidos hizo un solo gol, por lo que el club decide o tiene la voluntad de querer desprenderse de ese jugador para poder incorporar otro jugador internacional, y el jugador tampoco ve con malos ojos esa situación porque le va a permitir ir a otra institución, tener los minutos de juego y lograr una progresión en su carrera deportiva. Por lo que
deciden extinguir ese vínculo contractual de mutuo acuerdo de forma anticipada, supongamos que quede un año y medio para su finalización. Y aquí la pregunta es, ¿basta con un convenio privado entre partes? No. Supletoriamente nos tenemos que atener a la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente el artículo 241, que establece que esta extinción de mutuo acuerdo de forma anticipada se tiene que llevar adelante mediante o bien escritura pública frente a un notario o bien frente a una autoridad competente, judicial o administrativa del trabajo. Pero bueno, estando acá en un programa de derecho notarial, creo que compete hablar de la escritura pública en este tipo de casos, que yo creo que no se trata de un mero requisito burocrático o un mero formalismo, no es que simplemente la escritura pública protocoliza el acto o simplemente lo autentifica, sino que le da una seguridad jurídica y le da garantía a las partes, porque el escribano va a identificar a las mismas, va a acreditar la representación de aquel compareciente que lo hace en nombre de la entidad deportiva, va a determinar la capacidad de las mismas para obrar, va a observar si no existe algún vicio a la voluntad de alguna de ellas y al mismo tiempo le va a otorgar fecha cierta. Y además de todo eso, está en la destreza después del escribano de saber plasmar en esa escritura pública qué fue lo negociado por las partes. De modo que una escritura pública de este calibre lo que va a tener que tener indefectiblemente es, en primer lugar, cuál es el contrato que se está resolviendo, haciendo expresa mención al contrato de trabajo reglamentario de la AFA y a cualquier otro acuerdo complementario privado que las partes hubieran suscrito y se encuentre registrado, identificando la fecha, las partes y cualquier otro dato que permita o que haga la identificación del mismo. Luego, deberá estipular cuál es el crédito en favor del trabajador, del jugador o del entrenador y cuál es la deuda en cabeza del club. Supongamos que se trata de un jugador extranjero. Bueno, ¿cuál va a ser la moneda de pago? ¿Será en una divisa? ¿Será en moneda nacional? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio? ¿Existen cuotas para el saldo de este crédito en favor del trabajador? Bueno, en ese caso, ante el vencimiento de una cuota y el club no cumple con su obligación económica, ¿se debe efectuar una intimación o directamente el club de ese momento ya queda en mora? ¿Qué tipos de intereses se van a pactar? ¿Es un interés fijado con base en una tasa bancaria o es un interés que las partes fijaron convencionalmente, un 5, un 10, un 15% anual? Y al mismo tiempo, otro dato importante son las que en el fútbol son muy utilizadas, son las cláusulas de aceleración ante un convenio de pagos, un plan de pagos con cuotas en favor de la institución. Supongamos que el club no lo hace en 3, 4, 5, o incumple esas cuotas en 3, 4 o 5 veces de forma reiterada. Bueno, el acuerdo o ese plan de pagos cae y se puede exigir la totalidad de la deuda. Ahora, en este tipo de escrituras es muy importante también determinar la jurisdicción, o sea, el fuero aplicable. En caso de que el club no cumpla con la obligación que tiene, económica en su cabeza, ¿a dónde se va a ir a litigar? Y en el derecho deportivo, así como existe multiplicidad de ordenamientos jurídicos, porque tenemos el ordenamiento jurídico federativo que emana de AFA y de la FIFA, y el ordenamiento jurídico estatal, como puede ser normas específicas, como es el convenio colectivo, como es el estatuto del jugador de fútbol profesional, o normas generales, como puede ser la ley de contrato de trabajo. En el derecho deportivo existe multiplicidad de vías procesales, por lo que el club va a intentar llevar el fuero de jurisdicción a los departamentos judiciales de su domicilio para intentar retrasar cualquier sentencia posible y que para el jugador sea un poco más laborioso lograr su crédito, mientras que el jugador intentará llevar el fuero de jurisdicción a los tribunales arbitrales que se prevén en las federaciones. En la AFA tenemos la Cámara de Resolución de Disputas, en FIFA el Tribunal del Fútbol y en instancia de apelación el Tribunal Arbitral del Deporte, que coloquialmente se lo conoce como el TAS, donde el jugador va a tener una sentencia mucho más rápida, el procedimiento es mucho más flexible y eventualmente si el club tampoco cumple con ese laudo arbitral, el jugador tendrá la posibilidad de ejecutarlo en la comisión disciplinaria de la federación y donde al club le podrá caer alguna sanción disciplinaria, por ejemplo la prohibición de inscribir nuevos jugadores, lo cual sucede mucho en la Argentina. Hay muchos clubes inhibidos que no pueden registrar jugadores y quedan incluidos dentro de la lista del transfer ban que se le llama de la FIFA. Bueno, es una limitación que es importante para un club que hace a su desarrollo. Hoy ¿es necesario acudir a un asesoramiento de un abogado para la firma de estos contratos? Me imagino que habrá multiplicidad de contratos, de valores, de condiciones.
es fundamental el asesoramiento legal. Fundamental de cualquiera de las tres partes, tanto desde el lugar del club, desde el lugar del jugador y por supuesto también desde el lugar de la gente, que es aquella persona, el representante, que tiene que estar licenciado por la FIFA, que es básicamente aquella persona que acerca al futbolista a una institución, que lo asesora integralmente durante su trayectoria deportiva, o bien que también puede funcionar como una intermediación cuando se hace algún tipo de un contrato de transferencia de los derechos federativos y económicos de un jugador de un club a otro. ¿Vos qué consejo le darías entonces a que tiene que firmar un contrato que asesore previamente en estos temas y no sé si se certifican firmas, ese tipo de contratos, como hablamos de la resolución, la del 241, pero en el momento de la celebración de los contratos, ¿se prevén o no? Generalmente no. No, por lo general la firma de los contratos o bien es hológrafa, sin la certificación de firma frente a un escribano, o bien puede ser digital. Y lo que tiene la particularidad de los contratos en el mundo del fútbol es que son registrados, tanto en AFA como en futbolistas agremiados. Y cuando estamos frente a un procedimiento arbitral, se presume la validez de este tipo de contratos, más allá de que no estén certificados frente a escribano. Es mucho más laxo el procedimiento en una instancia de litigio. Perfecto. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta los recaudos del contrato de trabajo a los efectos de la extinción del mismo, la resolución y, como dijiste vos, se hace judicial o a través de un 241, el famoso 241. Bueno, es fantástico, súper interesante todos estos temas de contratos en el ámbito deportivo. Me gustaría un poquito también que me cuentes alguna anécdota que te haya pasado en tu trabajo, en tu experiencia, sin dar nombres de clubes, sé que asesorás a varios, pero me parece que siempre es interesante. Bueno, creo que una anécdota que podría llegar a contar es, a principios de año estaba trabajando en un club español, profesional de segunda división, y en el fútbol existen los llamados libros de pases o periodos de inscripción de futbolistas, que son los únicos momentos durante el año calendario que se pueden inscribir nuevos jugadores o el club puede registrar nuevos jugadores para que lo representen después en un determinado torneo o en un determinado certamen oficial. Y el último día de mercado, el último día para poder inscribir jugadores, fue el día de mi cumpleaños. Y estuve trabajando desde las 7:30 de la mañana hasta casi la 1 de la mañana del día siguiente, sin poder celebrar, con las personas que había conocido en España. Sí. Pero bueno, es algo que me gusta hacer, lo tomo como una gratificación y soy una persona agradecida a poder dedicarme a esto, que es lo que siempre quise. Como inicié esta charla desde el primer año de la carrera de Derecho, yo sabía que existía el derecho deportivo y siempre tuve la mirada puesta en ello. Y bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado presente en Propiedad Privada. Ya nos tenemos que despedir, el tiempo pasa rápido. Así que bueno, quiero agradecerte la presencia y quiero también darte un obsequio de Gigot Cosméticos, que es una empresa argentina que líder y ahí nos acompaña también con un presente para vos. Bueno, así que gracias. Gracias y nos estaremos viendo y nos despedimos entonces de Propiedad Privada. Muchas gracias.
Víctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión.